El taller de estados de resultado, vamos a iniciar con las generalidades de este. El taller nos propone realizar el estado de resultados mensual, elaborar el estado de la situación financiera mensual, el estado de resultados de situación financiera comparativo para enero y febrero, el estado de flujo de efectivo del mes de febrero, elaborar el estado de cambio en el patrimonio del mes de febrero, elaborar las notas a los estados financieros y las políticas contables de la empresa. Como ya tenemos claro a dónde debemos llegar, vamos a mirar los detalles que debemos tener en cuenta para lograrlo. Entonces, identificamos la empresa. Esta es una empresa legalmente constituida, es una sociedad limitada y es responsable de IVA. Todas las transacciones comerciales de la empresa se contabilizarán según la clasificación y dinámica de las cuentas y nos basamos en el PUC para comerciantes. También vamos a tener en cuenta que para llegar a los estados financieros que nos solicitan, es necesario realizar unos asientos contables de ajuste de cierre al final de cada ejercicio contable. Normalmente se realizan al final de cada año. Sin embargo, para efectos de este taller, los vamos a realizar a final de cada mes. Estamos hablando entonces de los asientos de contabilidad que corresponden a las amortizaciones de gastos pagados por anticipado, depreciaciones de activos fijos, el costo de ventas y los cierres de las cuentas nominales. Recordemos que las cuentas nominales son aquellas ingresos, gastos y costos. Y por ende, el registro de la utilidad o pérdida de las cuentas, el registro de la utilidad o pérdida en la cuenta de patrimonio. Es muy importante tener en cuenta que se debe realizar el estado de resultados antes de registrar el cierre de las cuentas nominales, pues estas cuentas, a diferencia de las cuentas de balance o reales, son acumulativas. Teniendo en cuenta entonces estas apreciaciones, vamos a iniciar a desarrollar el taller. Primero, quiero que nos familiaricemos un poco con la información del trabajo. Entonces, en el archivo Excel van a identificar las siguientes hojas. La primera denominada asientos. Aquí se registran todos los movimientos de la contabilidad que tuvo pues la empresa. Entonces, en la columna A está la secuencia. Esa secuencia es el número de registro para mejor control y manejo, para identificar el asiento de cada pues, transacción que registramos. La columna B y C corresponden al mes y día, es decir, la fecha en las que se registraron las transacciones contables. Luego, desde la columna D a la columna G es la clasificación de las cuentas según el PUC y según la dinámica como lo habíamos visto al inicio del video. Luego encontraremos el nombre de la cuenta, los movimientos débito y crédito y finalmente el tercero y detalle del asiento que se realizó. Seguimos con la hoja de depreciación. En la hoja de depreciación van a encontrar las tablas de depreciación de los activos fijos que registra la empresa y los valores que debemos contabilizar en los ajustes de depreciación. En este caso, pues depreciamos lo que fue maquinaria y equipo, que su vida útil es de 10 años, lo convertimos a meses para calcular la de los 2 primeros meses, enero y febrero, que son los periodos que estamos trabajando para este taller. Muebles y enseres que tienen una vida útil de 10 años, igual, lo calculamos en meses para hallar el valor de los 2 meses que nos pide trabajar el taller. Y con maquinaria y equipo, la vida útil es a 5 años y se hizo igual, se convirtió a meses para hallarlo de los 2 primeros meses. Posterior a eso, seguimos con el balance de prueba. En el balance de prueba, como ya ustedes deben saber, para llegar a los estados financieros de la empresa, es totalmente necesario elaborar de prueba comprobación, que no es más que un resumen
o simplemente totalizar los movimientos débitos y créditos de cada cuenta y hallar su saldo final. Luego vamos a encontrar cada hoja nombrada de acuerdo al estado financiero que estemos realizando. Generalmente la información contable de una empresa comienza con un balance inicial. Para este caso del taller, el taller no propone un balance inicial. Sin embargo, sí nos proporciona la información con la cual fue creada la empresa, el aporte de los socios para el efecto de tomarlo como los saldos pues iniciales. Estos aportes se pueden identificar en la hoja de asientos contables, se registraron como mes cero. Eso corresponde a los aportes de los socios que, como les explico, como el taller no propone un balance inicial, entonces se toma la información que nos suministró de la constitución de la empresa de los aportes de los socios como si fueran los saldos, como los saldos iniciales. Es muy importante que tengan en cuenta que a partir de la secuencia 17, todos estos que están allí resaltados en verde, estos asientos, estos registros corresponden a los asientos del cierre. Bueno, entonces, una vez el balance de prueba comprobación que hicimos, pues ya cuadrado de sumas iguales, empezamos a realizar el estado de resultados. En el estado de resultados, entonces, simplemente vamos a replicar los saldos de las cuentas nominales de las que hablamos anteriormente que se cierran. Esas cuentas son entonces las ventas, que son los ingresos, van por la cuenta 4, y es simplemente pasar el total de las ventas que tuvimos durante cada periodo. A esas ventas les vamos a incluir o a restar las devoluciones en ventas y los descuentos que se le hayan otorgado a los clientes. Y así llegamos a los ingresos operacionales. Luego, a esos ingresos operacionales les vamos a restar el registro de los costos. Es decir, lo que nos costó vender esas mercancías y así vamos a obtener la utilidad operacional. La utilidad bruta operacional. Sobre esta utilidad bruta operacional descontamos los gastos operacionales de ventas y los gastos operacionales de administración. Para efecto de este ejercicio, solamente tuvimos gastos operacionales de administración, los cuales corresponden a arrendamiento, asesoría técnica y mantenimiento de equipo de cómputo y comunicación. Y así hallamos entonces la utilidad operacional. Y finalmente, a esa utilidad operacional le sumamos los ingresos no operacionales y le restamos los gastos no operacionales. A efectos de este ejercicio, no se presentó ninguno de estos dos. Luego, esa diferencia la denominamos utilidad neta antes de impuestos. Sobre esa utilidad neta antes de impuestos, debemos calcular el impuesto de renta y complementarios. Como ustedes ya deben saber, para el año 2020 fue el 32% y así obtenemos la utilidad líquida. Sobre esta utilidad líquida vamos a calcular las reservas legales, que son del 10%, y la reserva estatutaria lo definimos para efecto de este ejercicio que fuera del 5%, que es el porcentaje generalmente que utilizan las empresas y entonces así obtenemos la utilidad del ejercicio. Como pueden ver, en el archivo se encuentran dos estados de resultados. El mes de enero independiente y el del mes de febrero. Ahora, continuamos entonces con la elaboración del estado de resultados comparativos de los dos periodos, enero y febrero. ¿Qué se hace para este estado? Simplemente tomamos el estado de resultados del mes de enero frente al mes de febrero y hallamos la diferencia de estos dos periodos, la cual se denomina variación absoluta. Partiendo de esta diferencia, hallamos entonces la variación relativa. Recuerden que si tienen alguna duda, se pueden apoyar en el video que se encuentra al final de la hoja. Continuamos con el estado de situación financiera o también anteriormente conocido como balance general.
Bueno, entonces simplemente allí trasladamos los saldos finales de las cuentas reales. Recuerden que esas cuentas son la 1, la 2 y la 3, activo, pasivo y patrimonio. Aquí vamos a tener en cuenta la famosa ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más el patrimonio. Y así es como comprobamos que el balance realmente quedó bien elaborado. Ahora nos solicitan el estado de la situación financiera comparativo de los 2 meses, enero y febrero. Entonces, es el mismo balance que ya vimos. Simplemente trasladamos los saldos de febrero menos los saldos de enero y hallamos unas variaciones. Vamos a notar que unas cuentas aumentaron y otras disminuyeron. Lo demás lo conocemos como el estado de cambios de la situación financiera y es donde vamos a identificar unas cuentas, unos usos, que es el dinero que ingresó a la empresa y en qué no lo gastamos. Al final del archivo encuentran también los links de apoyo para despejar dudas y tener un poco más de claridad sobre el estado de cambios de la situación financiera y así comprender las notas de los estados financieros al final de este taller. Continuamos con el estado de flujo de efectivo. Para realizar este estado, vamos a partir con la comparación que hicimos del estado de la situación financiera y vamos a tener en cuenta las variaciones que identificamos en ese análisis. Este estado de flujo efectivo lo iniciamos con la utilidad del ejercicio. Aquí tenemos en cuenta que es del periodo más actual, o sea, febrero. Le sumamos las reservas que tenemos, la estatutaria y la legal, y la depreciación. Se hace esta suma porque estas son las partidas que no afectan el efectivo, es decir, no implican un movimiento de efectivo. Luego vamos a tener en cuenta las variaciones que tuvimos de las actividades de operación, o sea, las cuentas por cobrar, los gastos diferidos, las cuentas por pagar y los impuestos que tenemos por pagar. Así hallamos el flujo de efectivo neto de las actividades de operación. Luego vamos a identificar las actividades de inversión. En este taller, la empresa no tuvo ninguna actividad de inversión de compra de activos fijos, pero sin embargo, aquí registramos también las retenciones de los saldos a favor que tenemos por retenciones que los clientes nos practicaron. Finalmente, las actividades de financiamiento, para este caso, la empresa no tuvo ninguna actividad de financiamiento, por eso el flujo de efectivo neto de actividades de financiamiento es cero. Así entonces, con estos tres grandes grupos, flujo de efectivo neto, con estos tres grandes grupos, actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, entonces ya hallamos lo que fue el aumento o la disminución del flujo de efectivo. Como podemos observar, nos muestra una diferencia, ¿cierto? Al restar el efectivo, y esto es equivalente a lo que teníamos en caja según el balance al inicio del periodo. O sea, en enero, y ese total es igual al efectivo y el equivalente nos muestra el balance de febrero. Así determinamos que el estado de flujo efectivo nos quedó bien elaborado. ¿Sí? Porque el efectivo equivalente al final del periodo de febrero es 14 millones de pesos, que es igual al efectivo con el que iniciamos en el mes de enero. Esa es la comprobación. Finalmente, el ejercicio nos solicita entonces el estado de cambios en el patrimonio. Aquí vamos a tener en cuenta las variaciones, o sea, las diferencias que hallamos en el balance, pero solo vamos a tomar la información del patrimonio. El valor de enero, el valor de febrero y tenemos
finalmente una variación. Ahora entonces vamos a clasificarlas. Tenemos los saldos que estaban en enero. A estos sumamos o restamos las variaciones que ya identificamos, que pueden ser un aumento o una disminución. Al hacer esta suma, al saldo de enero, o sea, al sumar a enero los aumentos o las disminuciones, el resultado final debe coincidir con los saldos que tienen las cuentas de patrimonio en el mes de febrero. Y así podemos concluir que el estado de cambios en el patrimonio nos quedó bien. Igual, aquí puede encontrar el link de apoyo para que pues profundice si tienen dudas. Y para concluir, encontramos un archivo en Word con las políticas contables y las notas a los estados financieros, que esto simplemente son las condiciones que tiene establecidas para las contabilizaciones de sus operaciones y el análisis de los estados financieros que ya presentamos. Muchas gracias.